se usa mucho la anestesia caudal. Incluso hasta los 6, 5 años se puede usar la anestesia caudal. Luego, en los pacientes ya mayores, digamos, de 5 años, ya se puede usar una anestesia epidural propiamente dicha, que puede ser a nivel lumbar, a nivel torácico o a nivel cervical incluso. En cambio, la anestesia raquídea se prefiere definitivamente por evitar neurotoxicidad, ¿no? Tener que usarla solamente a nivel lumbar. Sí, doctora, justamente en la mañana el doctor nos había mencionado de que la parte dorsal no se debería aplicar la anestesia epidural. Y justamente ahora el doctor de ahora había mencionado de que sí podría ser en cualquier nivel, ¿no? Podría ser cervical, dorsal, excepto en este caso de la raquidia, ¿no? Porque la anestesia sí va muy cerca, bueno, en el espacio subaracnoideo, ¿no? Ajá, Entonces, claro, va directamente sobre los nervios, ¿no? Y los anestésicos locales son neurotóxicos y son neurotóxicos a mayor concentración. Esto quiere decir que, por ejemplo, la lidocaína viene al 2%, ¿no? Entonces, esa concentración es mayor si comparamos solamente concentración de un fármaco comparado con la bupivacaína al 0,5%. De tal forma que cuando usamos anestesia raquídea o intradural o intratecal o subaracnoidea, como quieran llamarla, se usa con el menos neurotóxico, que en este caso es el menos concentrado, que es la bupivacaína al 0,5%. En cambio, cuando hacemos epidural, ustedes saben que en la epidural, como su nombre lo dice, está por encima de la dura madre o por fuera de la dura madre. Esto significa que la anestesia epidural es conocida como si fuera una anestesia espinal lenta, ¿no? Que su instalación es más lenta debido a que el anestésico tiene que pasar todas las membranas y por lo tanto es más suave, más lenta. Digamos que pasa por difusión, ¿no? De tal forma que ahí sí podríamos utilizar la lidocaína, ¿no? También podemos usar bupi ahí, ambas se pueden utilizar, pero se usa, digamos, con más frecuencia la lidocaína a nivel epidural porque al poder tener el riesgo de punzar la dura madre, si uno punza la dura madre y produce una anestesia espinal total con lidocaína, o sea, esto quiere decir que la lidocaína, al tener un menor densidad que el líquido cefalorraquídeo, va a flotar, ¿no? Y se va a ir a nivel vulvar y va a producir un bloqueo, digamos, como su nombre lo dice, espinal total, eh, bloqueando incluso el centro respiratorio, el centro cardiovascular a nivel troncal. Una anestesia general prácticamente con anestesia local y con efectos hemodinámicos, respiratorios severos, ¿no? Que pueden llevar incluso a la parada cardiorrespiratoria del paciente. De tal forma que la lidocaína, ¿por qué diríamos sería menos riesgosa? Ambas podrían producir bloqueo espinal total si se colocan en el espacio de forma, digamos, accidental en el espacio espinal, ¿no? El problema con bupivacaína sería más importante desde el momento que la bupivacaína dura más tiempo. Entonces, un bloqueo espinal total que dure más tiempo, o sea que estamos hablando de un bloqueo del centro cardiorrespiratorio central, pues obviamente va a hacer que el paciente entre en un shock neurogénico que es difícil de tratar, eh, a pesar de muchas veces de tener una infusión de epinefrina perdón, de norepinefrina o de etilefrina o de fenilefrina, ¿no? De todas estas drogas vasoconstrictoras potentes. El paciente aún, a pesar de estas drogas podría no tolerar este shock neurogénico y fallecer, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna forma la anestesia epidural en algunos lugares del mundo, no es que la usen mucho,
debido a que quieren evitarse el riesgo de punzar la dura madre de forma accidental, ¿no? Pero bueno, gente bien entrenada también hay pocos errores, pocas posibilidades, ¿no? Y esto se ve porque cuando empezamos los residentes empiezan su primer año de especialidad, generalmente en los primeros 6 meses de residentado pueden haber estos accidentes, ¿no? El problema es que un accidente de estos podría ser fatal, ¿no? Entonces, por eso que un poco, digamos, mientras podamos ponerle una anestesia rápida al paciente, pues estamos más seguros, más tranquilos, ¿no? Pero la anestesia epidural pues demanda mayor destreza. Por ejemplo, en el María Auxiliadora nosotros somos una sede con mucha experiencia en anestesia epidural, ¿no? Porque la hemos usado por muchos años y en este momento tenemos el problema que los residentes nuevos, por ejemplo, como casi no se han ejercitado en epidural, más en espinal, puesto que es una técnica más fácil, ¿no? Que es como una punción lumbar nada más. Entonces a veces hace que le tengan más temor a la epidural y por lo tanto tendrían más riesgo si en algún momento la utilizan y no tienen la suficiente destreza, ¿no? ¿Ya está un poco más claro? Sí, doctora. Gracias, doctora. Ok. Sí, lo que pasa es que antes, en otros tiempos, generalmente el mismo docente hacía ambas clases, ¿no? Pero bueno, ahora se ha tenido que dividir y bueno, a veces puede haber algún grado de discordancia, ¿no? Sobre todo a veces que la bibliografía que tiene uno puede ser más reciente que el otro. Bueno, vamos a ver ahora este, la anestesia endovenosa, ¿no? Y para eso vamos a revisar un poco las drogas que se usan en anestesia endovenosa. Como ya les había explicado previamente el doctor Raimundo, el doctor este, Chirinos, podemos hacer técnicas de anestesia general o técnicas regionales. Las regionales ya las han revisado bastante bien y las generales pueden ser inhalatorias con gases o pueden ser endovenosas o pueden ser balanceadas, quiere decir que usan ambas drogas, ¿no? Endovenosas y a la vez agentes inhalatorios. Pero en los últimos tiempos en el mundo hay una tendencia a ya no usar mucho técnicas inhalatorias, excepto, digamos, en algunos casos que pueden ser la anestesia pediátrica, que todavía los modelos farmacocinéticos con drogas endovenosas en la población pediátrica no están todavía muy validados y por lo tanto todavía en ellos usamos bastante anestesia inhalatoria. ¿Por qué decimos que hay una tendencia a usar más anestesia endovenosa? Debido básicamente a que los gases, como ustedes saben, producen polución ambiental y obviamente si queremos proteger el medio ambiente, la capa de ozono, además de la toxicidad que pueden tener estos gases inhalados en el centro quirúrgico, ¿no? Recuerden que en sitios, en países donde hay mayor modernidad, pues los centros quirúrgicos tienen buenos scavengers, o sea, digamos como si fueran aspiradores, extractores de los gases residuales del quirófano, ¿no? Pero si nosotros vamos a países más pobres como el nuestro, no necesariamente todos los quirófanos tienen unos sistemas de extracción en el aire muy importantes. Además que al margen de la extracción, cuando uno está usando inhalatorios, siempre hay fugas del gas al medio ambiente y por lo tanto el personal que está también en los quirófanos se va a ver expuesto, ¿no? En fin, en el paciente, bueno, se expone una vez, pero el personal que trabaja en sala tiene una exposición permanente, ¿no? Entonces las técnicas endovenosas, como les decía, están un poco más en boga en los últimos tiempos. La dificultad es que tenemos que tener, aparte de la máquina de anestesia, algunos otros aditamentos, como pueden ser las bombas de infusión para poder infundir estas drogas.
los modelos farmacocinéticos, o sea, los software necesarios también para usar. Y además tenemos que tener una presencia mayor del anestesiólogo en el quirófano, debido a que estos modelos farmacocinéticos, a pesar que están obviamente hechos en base a matemáticas, nosotros sabemos que el ser humano y los eventos a los cuales los exponemos a los pacientes en el quirófano no son tan matemáticos, de tal forma que hay una amplia variabilidad de un paciente a otro en cuanto a su morbilidad o su grado de sensibilidad. Entonces, por lo tanto, a pesar de que tenemos un modelo farmacocinético, lo tenemos que usar, digamos, de acuerdo al estímulo quirúrgico y de acuerdo al paciente. Por lo tanto, como les decía, esas son técnicas que exigen que el médico anestesiólogo esté más atento, digamos, en el quirófano. Bueno, iniciando ya sobre este primer grupo de drogas que son los hipnóticos, nos hemos dividido en el sílabus en barbitúricos y no barbitúricos. A pesar que en los últimos tiempos ya de los barbitúricos, perdón, la droga más usada en anestesia desde hace muchos años es el tiopental en la inducción de todos los pacientes con anestesia general. ¿Qué cosa quiere decir la inducción? Ese periodo en el cual el paciente, de estar en un estado de consciente, despierto, pasa a un estado de hipnosis, de sueño, por la cual en el momento en el cual es ideal, digamos, proceder a la intubación, ¿no? Entonces, en esa fase de inducción que llamamos, va a ser necesario el uso de drogas que le produzcan hipnosis, y en este caso podemos usar el tiopental, ¿no? Que es una de las drogas, diríamos, más útiles para esta fase, pero que en los últimos tiempos, dado que el tiopental tiene un mayor tiempo de excreción, de metabolismo, está, digamos, usándose menos y estamos echando más mano de los no barbitúricos. Dentro de los no barbitúricos tenemos el etomidato, propofol, ketamina, y en algunos casos también podemos usar la desmetomidina, ¿no? La desmetomidina y las benzodiazepinas no son propiamente hipnóticos, ¿no? Sino que la desmetomidina, digamos, tiene efectos analgésicos y además sedantes. Y las benzodiazepinas también son sedantes, ¿no? Entonces, no podrían llamarse propiamente hipnóticos porque necesitan, digamos, determinada concentración o dosis para tener, digamos, esta característica. De tal forma que agrupando solo hipnóticos tenemos estas tres que vamos a revisar un poquito más adelante. En cuanto a los barbitúricos, decíamos que tiopental es el hipnótico por excelencia. Se le considera de una acción rápida y corta. Rápida porque una vez administrado en vena, al minuto nosotros podríamos tener al paciente inconsciente y poder hacerle la manipulación, digamos, quirúrgica o anestésica que necesitemos. Y su corta acción se refiere a que su efecto puede estar alrededor de los 15 a 30 minutos, ¿no? O sea que un bolo podría durar este tiempo en el cual se podrían hacer procedimientos breves, ¿no? Por ejemplo, si usted está en la emergencia y tiene un paciente con una luxación de hombro, de cadera, podría usar un solo bolo de tiopental y regresar la articulación a su lugar sin que el paciente tenga recuerdo de ese procedimiento ni tampoco dolor. Y una vez puesta la articulación en su lugar, podría el paciente, digamos, despertar y no tener ningún efecto doloroso, a pesar de que el tiopental no sea un analgésico, puesto que lo que le duele al paciente es, digamos, en ese momento que el estiramiento, ¿no?, de los ligamentos y que la articulación no está en su lugar. Entonces, el tiopental tiene estas propiedades que para procedimientos cortos, que no sean grandemente dolorosos, se podría usar un bolo único y no tener, digamos, necesidad de usar además la asociación con un opioide, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dice, sí constituye el fármaco inductor por excelencia, puesto que
Muchos pacientes que incluso consumen otras drogas de metabolismo hepático, como pueden ser sedantes, anticonvulsivantes, a veces pueden ser difíciles de dormir con otras drogas, pero con tiopental esto no ocurre. Desde el punto de vista químico es una droga muy liposoluble, de ahí su efecto tan rápido al minuto, debido a su llegada al sistema nervioso central. El pH es bastante alcalino, entre 10.5 y 11. Esto hace que es una droga que no se deba mezclar con otro medicamento. En cuanto al modelo farmacocinético, tiopental actúa a través de un modelo farmacocinético tricompartamental, que como lo pueden ver aquí en lo podrían ver en la figura. Una vez administrado el fármaco a nivel de una vena, vamos a ver que este fármaco se va a distribuir en el tiempo de 1 minuto en todos estos órganos, que son los que corresponden al 75% del gasto cardíaco debido a su mayor volumen sanguíneo. Pasados el minuto, entre los 3 y 5 minutos, la droga se va a distribuir a este segundo compartimiento, conocido como compartimiento rápido, que está formado básicamente por los músculos y por algunas vísceras dentro de abdominales, ¿no? Y luego tenemos al compartimiento, va a pasar la droga al compartimiento 3 o el compartimiento lento, que está formado básicamente por el tejido celular subcutáneo. Esto puede ocurrir entre los 5, más allá de los 5 y 30 minutos, ¿no? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque al ser una droga muy liposoluble, si nosotros la vamos a utilizar, debemos siempre tener en cuenta de utilizar esta droga por kilo de peso, pero del peso magro del paciente, ¿no? No de peso total. En los obesos, pues podríamos tener el riesgo que si no tomamos esto en cuenta y la usamos por peso total, tendríamos una dosis tal que podría quedar más tiempo acumulada en tejido graso y no, digamos, regresar para ser metabolizada o perdón, no metabolizarse pronto, sino en grasa acumularse y después volver a circulación sanguínea y hacer un periodo de rehipnosis cuando tal vez el paciente ya no está siendo monitorizado o vigilado por un especialista, ¿no? Tiopental se metaboliza lentamente a nivel hepático, alrededor del 10 a 15% por hora, y se excreta por la vía renal. También lentamente se han encontrado metabolitos activos en orina hasta 7 días después de la cirugía. De tal forma que es una droga que debe usarse en pacientes que se hospitalizan y van a una cirugía, digamos, de larga estancia, ¿no? O sea que el paciente va a quedar varios días hospitalizado, debido a que podría haber un efecto hipnótico residual que haga que el paciente no pueda hacer algunas actividades de la vida diaria sin tener ningún problema. Bueno, en cuanto al mecanismo de acción, se ha visto que tiopental inhibe a nivel de diferentes áreas del sistema reticular activador ascendente, debido a que actuaría sobre el receptor GABA, ¿no? El receptor GABA, como ustedes conocen, es un receptor llamado receptor barbitúrico o por otro sedante convulsivo, ¿no? Se le ha dado este nombre puesto que sobre él actuarían muchísimas drogas sedantes, anticonvulsivantes, dentro de esos los barbitúricos, benzodiazepinas, esteroides, y el mecanismo mismo de acción sería a través de el ingreso, digamos, de iones cloro a nivel de este receptor, de la membrana, bloqueando así la propagación del impulso nervioso, ¿no? De tal forma que, como sabemos que el GABA es básicamente un neurotransmisor que actúa en sinapsis inhibidoras, ¿no?
produciendo por lo tanto, digamos, este estado de sueño, ¿no? Volviendo, digamos, un poco a hablar de sus efectos sobre el sistema nervioso central, el tiopental va a producir un estado de inconsciencia y amnesia, que son dos cosas que nosotros queremos, digamos, para que el paciente no tenga recuerdo de este trauma quirúrgico. Ahora, la depresión del electroencefalograma con tiopental es dosis dependiente. Esto quiere decir que podemos ir desde un estado de hipnosis superficial hasta un estado de coma farmacológico, ¿no? O sea que si nosotros vemos una electroencefalografía, vamos a ir viendo el cambio en las ondas, desde ondas de despertar a ondas de sueño, e incluso casi a un eje isoeléctrico, que sería el coma farmacológico, ¿no? Eh, Tal vez ya en la clase de monitoreo han visto el monitor BIS que les ha mostrado el doctor Raimundo, y que este es un monitor que lo usamos con unos sensores a nivel frontotemporal, con la idea de captar las ondas cerebrales. Se usa tanto de un lado del cerebro, sea unilateral o bilateral, y lo que pretende es darnos a conocer cuál es el estado de hipnosis del paciente, ¿no? Hace algunos años no se hacía este monitoreo, por lo tanto, el uso de la anestesia tanto general, tanto inhalatoria como endovenosa, era un poco, digamos, más empírica, ¿no? Actualmente podemos medir esta profundidad hipnótica, que resulta ser muy importante, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? En aquellos pacientes menores de 5 años o en los pacientes seniles, se ha visto que la profundidad hipnótica debe monitorizarse, debido a que podríamos nosotros, si ponemos una dosis que produzca una profundidad hipnótica mayor a la necesaria para anestesia, podríamos producir déficit cognitivo, ¿no? Tal es así que ha habido muchos reportes de estudios que se han hecho en niños operados en más de 2 o 3 intervenciones durante su primera infancia, que luego se les ha hecho un seguimiento en los años, y se ha asociado una mayor incidencia de déficit de atención en aquellos, eh, digamos, adultos que han sido anestesiados en su primera infancia en más de 2 o 3 cirugías con anestesia general, ¿no? Versus solamente la población que no ha sido intervenida. De tal forma que tenemos que tener esto en cuenta para ser cautos en cuándo operar un niño, o sea, si es necesaria la cirugía, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que los seguros, digamos, a veces eh, este, no supervisan bien este tema de la cirugía pediátrica, y podríamos tener casos en que a veces el cirujano pediatra podría estar operando entidades que no son necesariamente urgentes, ¿no? Por ejemplo, a veces llegan pues estos niños que pueden tener un tumorcito epidermoide, por ejemplo, en la región preauricular, que en realidad no hace nada al niño, no le produce ninguna molestia, ningún problema, pero la madre lo mira y dice, ay, pobrecito mi hijo que tiene ese tumor, que todo el mundo lo va a mirar. Y cuando tú la entrevistas le dices, señora, pero ¿por qué le voy a operar esto? Y te dicen, bueno, porque me han dicho que cuando llegue al colegio a los 2 años o 3, los niños son crueles y lo van a mirar y lo van a, le van a hacer bullying, ¿no? Y entonces uno tiene que explicarles que el problema no son los niños, ¿no? Sino los maestros, que los maestros son los que tienen que hacer que los niños sean más tolerantes, y por lo tanto educarlos para que no tomen estas actitudes, pero que solo por eso someter a un niño a una anestesia para una cirugía que no es importante, pues puede ser dañino para él, ¿no? Es preferible esperar a que tenga 9, 10 años
y ya poder hacerle una cirugía incluso con anestesia local, ¿no? Y en los ancianos sucede lo mismo. Ancianos sometidos a anestesia general también podrían desarrollar déficit cognitivo, que no necesariamente se presentan en el postoperatorio inmediato, sino pueden ser hasta 5 o 6 meses después de la cirugía, ¿no? Entonces la profundidad hipnótica nos va a permitir ver en qué estado de sueño está el paciente, y para anestesia necesitamos un nivel de BIS, de este monitoreo BIS, que como sabemos se mide de 0 a 100, donde 100 es totalmente despierto y 0 está en coma farmacológico. Para anestesia solo necesitamos entre 40 y 60, ¿no? O sea que por debajo de 40 ya podría ser dañino para el paciente, y por debajo de o por encima de 60 el paciente estaría con tendencia a despertar, ¿no? Lo cual también es malo, ¿no? Que un paciente bajo anestesia general se despierte, ¿no? Esto quiere decir que el paciente puede estar inmóvil porque además del hipnótico le hemos puesto un relajante y por lo tanto está paralizada la musculatura y no puede moverse, no puede hablar, no les puede decir que está oyendo todos los chistes o las cosas que puedan estar conversando los cirujanos durante su cirugía, ¿no? Pero está despierto. Entonces, el estar despierto, oyendo todo lo que hablan y no poder hablar, le va a generar un estado de estrés, ¿no? Que esto ha motivado en muchos países del mundo que los pacientes denuncien a su anestesiólogo, ¿no? Por lo que se llama el síndrome de despertar intraoperatorio. Entonces, para esto es muy importante, como decíamos, el monitoreo de la profundidad hipnótica. Volviendo al tema de los efectos a nivel del sistema nervioso central de tiopental, también tener en cuenta que es usado como protector cerebral, ¿no? Dentro de todas las drogas que hay en la farmacopeia, quizás solamente tiopental se le reconoce su efecto a nivel de protección cerebral y está muy indicado en el síndrome post-reanimación, ¿no? Aquellos pacientes que han tenido una RCP y van a entrar en la unidad de cuidados intensivos, entonces se les recomienda que puedan usar tiopental. ¿Por qué? Porque disminuye la presión intracraneana, pero sin alterar la presión de perfusión cerebral, el índice metabólico cerebral y además el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, estas tres características hacen a tiopental una excelente droga en este sentido. En cuanto a las acciones farmacológicas, se ha visto que tiopental es básicamente un venodilatador potente, ¿no? Y sus efectos vasodilatadores pues hacen que disminuya el retorno venoso. De otro lado, se ha visto que tiene efecto bloqueante beta directamente sobre la musculatura cardíaca y además tiene un efecto bloqueante simpático, de tal forma que si juntamos todos estos efectos vasodilatadores, bloqueo beta, bloqueo simpático, trae como consecuencia una disminución del gasto cardíaco que aproximadamente va entre un 25 a 35% del gasto cardíaco basal del sujeto, ¿no? Esto ya nos hace pensar que es una droga que no se debe usar en pacientes con síndrome bajo gasto, ¿no? Como pueden ser pacientes coronarios, valvulópatas o pacientes con miocardiopatías. Eh, También se ha visto que disminuye la presión arterial, básicamente por su efecto venodilatador, y que al contrario aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero esto es básicamente un efecto reflejo debido a que cuando los vasoreceptores captan esa vasodilatación, entonces inmediatamente hay una taquicardia compensadora para evitar bajar más el gasto cardíaco. Y esto se ve generalmente en los primeros 2 minutos después de aplicado el fármaco. Igualmente se ha visto que aumenta el flujo coronario y el consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, si se produce esto en un miocardio enfermo, podría ser peligroso porque se podría producir un síndrome de robo coronario al aumentar el flujo en zonas sanas a costa de zonas isquémicas o enfermas, y por lo tanto esta es una de las drogas que estaría contraindicada en enfermedad coronaria. También se debe usar con mucha precaución en casos de taquicardia y disminución de la precarga, ¿no? Recuerden que todos los pacientes que vienen a la emergencia pueden cursar con esta eventualidad, ¿no? Están deshidratados o están sangrando
y por lo tanto es necesario a veces estabilizarlos antes. Si no podemos estabilizarlos porque la cirugía urge, entonces podríamos usar otras drogas, ¿no? En cuanto a los efectos respiratorios, como habíamos dicho, es tiopental, es una droga que tiene un efecto central, disminuye la respuesta del centro respiratorio al CO2 y esto hace que si usamos tiopental, estemos obligados a manejar la vía aérea, ¿no? Ustedes ya hicieron la clase de vía aérea con el doctor Velázquez y él les ha explicado claramente cómo tenemos digamos, hacer nuestro entrenamiento para poder tener una vía aérea bastante dominada, por así decir. Entonces, muchos de los pacientes que usan, en los que se utiliza tiopental o cualquier otro hipnótico, tienen el riesgo de hacer apnea, ¿no? Una depresión respiratoria que va primero con disminución de volumen tidal, frecuencia respiratoria y llega hasta el apnea. Entonces, si ustedes no saben manejar la vía aérea, entonces el paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿no? De tal forma que todo alumno de pregrado debería, bueno, pasada la pandemia, hacer un entrenamiento en talleres de RCP y de manejo de la vía aérea, ¿no? Es muy importante porque hagan la especialidad que ustedes hagan, en algún momento estarán en la emergencia, en el piso, y se presenta un paciente con un paro respiratorio o con un paro cardiorrespiratorio, y si ustedes no saben manejar la vía aérea, pues no han hecho nada con el paciente, ¿no? Volviendo a tiopental, se ve que es una droga muy histaminérgica y se ha visto que hay una gran tendencia a producirse tos, broncoespasmo y laringoespasmo por este efecto histaminérgico, por lo cual también no se debiera usar en pacientes atópicos o en pacientes asmáticos, ¿no? Por este mismo efecto. En cuanto a los efectos obstétricos, si bien es cierto, la mayoría de pacientes obstétricas no entran a una anestesia general, ¿no? Ustedes van a ver en los hospitales, las gestantes generalmente se hace su cesárea con anestesia regional, ya sea espinal o ya sea epidural. Pero en algunos casos las gestantes pueden venir con un traumatismo encefalocraniano, con una ruptura uterina o de pronto con una hemorragia obstétrica o con una preeclampsia convulsionando. Entonces son entidades clínicas que le obligan a usted a hacer una anestesia general y por lo tanto eh, puede tener la necesidad de usar tiopental. Entonces lo único que tenemos que tener de precaución es que al ser una droga depresora respiratoria, va a deprimir la respiración de la madre, obviamente para poder intubarla, pero también va a pasar por circulación uteroplacentaria, ¿no? Hacia el feto y por lo tanto el niño podría nacer con apnea, ¿no? Apnea, depresión respiratoria y tener un bajo Apgar. Esto lo podemos evitar teniendo en cuenta la farmacocinética que habíamos mencionado. Esto quiere decir que una vez administrado el fármaco tenemos 3 minutos para que el cirujano ingrese, digamos, haga un corte de piel avance hasta la cavidad uterina y saque el producto, ¿no? Si el producto es sacado de la cavidad uterina en menos de 3 minutos, que es el tiempo que decíamos de distribución del fármaco hacia las vísceras, entonces obviamente no va a haber ninguna depresión en el niño al nacer, ¿no? Y tenemos niños con buenos áugares, pero que tienen que ser cirujanos con mucha destreza para hacer este procedimiento. Y si por algún motivo el paciente, por ejemplo, ha sido cesareada varias veces y tiene pues ya los tejidos pegados, entonces incluso al cirujano más diestro, si no hace una buena disección y encuentra las asas pegadas, adherencias, podría tener riesgo de lesionar una víscera o la vejiga. En este caso, podemos esperar a los 10 minutos que el cirujano haga su disección con calma y pasados los 10 minutos podemos sacar al niño, ¿no? Porque para este tiempo el hígado materno ya habrá metabolizado el fármaco y ya la concentración uteroplacentaria del fármaco no sea importante.
¿En qué casos vamos a usar tiopental, ¿no? En la inducción de la anestesia, decíamos, para dormir al paciente y poder intubarlo, como complemento de bloqueo regional en anestesias de corta duración, o sea, le hago un bloqueo del plexo braquial o epidural y quiero tener al paciente dormido en el quirófano. Como anticonvulsivante, decíamos que si el paciente llega a la emergencia convulsionando, la droga de elección debería ser tiopental porque le va a proteger el cerebro, pero definitivamente no siempre se usa porque al ser una droga que puede producir apnea y no siempre la gente que está en la emergencia tiene un dominio de la vía aérea, pues podría ser peligroso. En cuanto a protección cerebral, ya lo habíamos explicado, la dosis de inducción en promedio es 5 miligramos kilo de peso, varía un poco más alta en recién nacidos que tienen un mayor metabolismo y se debe disminuir el 50% de la dosis en pacientes que tienen estas características como haber sido premedicados. ¿A qué se refiere la premedicación? Que han recibido drogas previas a la cirugía que son depresores respiratorios como las benzodiazepinas o los opiáceos, ¿no? O en pacientes ancianos, porque decíamos que los ancianos ya pueden tener algún grado de insuficiencia hepática, renal, que hace que tengan un metabolismo más lento de todas estas drogas, o pueden ser desnutridos con niveles de albúminas y globulinas bajas que hacen también que la farmacocinética varíe un poco, ¿no? Y con estado o con aquellos que tengan estado físico comprometido, como pueden ser pacientes chocados, pacientes anémicos o pacientes que tengan desnutrición. ¿Qué complicaciones podemos tener con tiopental? Las reacciones anafilactoides, decíamos que es muy histaminérgico, pueden ir desde urticaria y edema facial hasta el temido broncoespasmo, ¿no? Ningún anestesiólogo quiere tener un broncoespasmo porque si bien es cierto, tenemos drogas broncodilatadoras como la ketamina, los inhalatorios como el Seborane o digamos las antinas, ¿no? O la adrenalina misma que nos pueden servir para un broncoespasmo agudo. Muchas veces se han perdido pacientes, ¿no? Se han muerto pacientes porque a pesar de todas las drogas, el paciente continúa con broncoespasmo y no hay forma, hace una hipoxia severa y se muere, ¿no? En cuanto a otros efectos, también podría producirse dolor a la inyección, flebitis por el pH que tiene muy alcalino, necrosis tisular si por error se usa dentro de una arteria en lugar de una vena. Por eso a veces es recomendable cateterizar la vena en un brazo, por decir, la arteria en el otro, para no confundir. En cuanto a las contraindicaciones, se va a contraindicar en casos de porfiria por su metabolismo hepático, en pacientes chocados, porque ya habíamos hablado, sus efectos hemodinámicos, y en pacientes asmáticos o atópicos. Otra de las drogas que vamos a hablar es etomidato, ¿no? Etomidato es un fármaco muy antiguo, más antiguo tal vez o igual que tiopental. La diferencia con tiopental es que decíamos que tiopental podíamos usarlo para hacer procedimientos de corta duración y que no fueran extremadamente dolorosos, ¿no? Porque no era necesario usar un opioide. Pero con etomidato esto no sucede, es puramente hipnótico y por lo tanto siempre debemos asociarlo a un analgésico que pudiera ser, por ejemplo, un opioide, ¿no? Otra de las virtudes de etomidato versus tiopental es que produce mínimos cambios hemodinámicos, ¿no? Es definitivamente la droga de elección en pacientes con síndrome bajo gasto. Produce una depresión respiratoria mínima de poco tiempo y que el paciente se recupera prontamente, puede respirar espontáneamente después de haberse deprimido. Tiene un tiempo de recuperación muy rápida, o sea que en 7 minutos el paciente ya está libre del fármaco y no libera histamina, ¿no? Con lo cual hay menos riesgo de reacciones de broncoconstricción. Su elevada liposolubilidad, que es al minuto también, le confiere la misma facultades que tiopental para poder intubar rápidamente a un paciente. El modelo farmacocinético es el mismo, tricompartamental. La diferencia está en la excreción, que se excreta más rápido por orina, el 85% en 4 horas, y por bilis en 24 horas, lo cual hace que sea una droga para usar en cirugía de corta estancia, quiere decir el paciente que viene hoy a operarse y se va mañana a primera hora.
En cuanto a otras acciones de etomidato, hay que recordar sus efectos sobre el sistema nervioso central. Básicamente, aparte de su efecto hipnótico, que actuaría también a través de los receptores GABA, se ha visto que no altera la respuesta al CO2, con lo cual es una droga más segura desde el punto de vista de depresión central. Como protector cerebral es de segunda línea, ¿no? Por los mismos efectos sobre la presión intracraneana, el índice metabólico cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. En cuanto a efectos respiratorios, produce una depresión respiratoria central, pero mínima. El paciente se recupera pronto, no produce liberación de histamina y se puede usar bastante bien en atópicos. En cuanto a los efectos cardíacos, es el hipnótico, digamos, de excelencia en pacientes con síndrome de bajo gasto. Produce gran estabilidad hemodinámica, cambios mínimos en el gasto cardíaco, menores al 12% de depresión del gasto cardíaco, en el volumen sistólico, en la demanda, en la balanza esta de demanda y aporte de oxígeno en el miocardio, o sea que es de elección en pacientes coronarios. Mínimos cambios también en la presión arterial pulmonar, presión venosa central, presión capilar pulmonar, resistencia vascular sistémica y pulmonar. En cuanto a los efectos sobre el esteroidogénesis, este sí es un efecto, diríamos, secundario negativo. Está relacionado con la depresión del cortisol plasmático y suprarrenal. Tiopental, por ejemplo, es una droga que produce depresión del cortisol plasmático, pero no del cortisol suprarrenal. En cambio, detomidato deprime ambas secreciones de cortisol y este efecto puede durar aproximadamente 8 horas, lo cual hace que el individuo que estuviera en un estado crítico pudiera tener el riesgo, digamos, de no tener esta respuesta a los corticoides que son, digamos, la respuesta al estrés, ¿no? O sea que pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, que tienen falla de varios órganos y que su respuesta al estrés de alguna forma los mantiene vivos, esta no es una droga, digamos, que sería de elección para ellos. En cuanto a los usos clínicos, es útil en la inducción de pacientes con patología cardiovascular, como habíamos mencionado, aquel hipovolémico que viene a la emergencia, sangrando o deshidratado, pacientes con enfermedad coronaria, síndrome de bajo gasto, valvulopatías, y en neurocirugía viene a ser la droga de segunda elección después de tiopental y propofol. Es útil también en pacientes alérgicos y con asma bronquial. En cuanto a las contraindicaciones, habíamos dicho también, igual que tiopental, en porfiria por su metabolismo a nivel hepático y no se debe usar en sedación prolongada, ¿no? Por lo que decíamos de su efecto en la esteroidogénesis. Esto hace que solo se deba usar en un bolo, solo para dormir al paciente y poder intubarlo, ¿no? Pero en infusión continua no. En cambio, tiopental sí, habíamos dicho que en pacientes por reanimación o en pacientes que tuvieran, por ejemplo, un tétanos, ¿no? O un estatus convulsivo, se puede usar en infusión continua en las UCIs. En cuanto a las dosis, en promedio 0,2 miligramos kilo de peso y su efecto dura 7 a 10 minutos, suficiente para intubación. Veamos la tercera droga, que es el propofol. Diríamos que es el hipnótico más recientemente introducido en el mercado, más o menos a nivel de 1990. Se comenzó a comercializar propofol y prontamente ganó mucha popularidad porque es un hipnótico de acción ultra rápida. Esto quiere decir que con las otras drogas dormíamos al paciente en un minuto, con esta podemos dormirlo en 20 segundos, ¿no? Lo cual es muy confortable porque cuando el paciente está delante nuestro, comienza ya, digamos, en el quirófano, está muy estresado. Entonces, a veces acortarle ese tiempo, digamos, de exposición a este estrés es muy reconfortante para él, ¿no? No tiene efectos analgésicos, o sea que también se debe usar siempre asociado a opiáceos para procedimientos tan dolorosos como la intubación y ofrece condiciones ideales de intubación. ¿A qué se refieren estas condiciones? Las otras, la intubación, como les explicó el doctor Velázquez, es un estímulo supramáximo dentro de la escala de dolor y por lo tanto se deben usar dosis adecuadas de opiáceos, ¿no? De analgésicos, pero se ha visto que
A veces, por más que tú calculas bien la dosis de hipnótico, la dosis del opiáceo y la dosis del relajante, el paciente siempre hace algo de hipertensión, de taquicardia, porque seguramente ha sentido algo de dolor debido a que este estímulo es muy, muy agresivo, la intubación, y por lo tanto, la ventaja de Propofol es que es más bien algo vasodilatador y es bradicardizante, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, un paciente coronario en el cual le podríamos aumentar mucho el consumo de oxígeno, si es que hace taquicardia, pues esta sería una droga que lo puede beneficiar. En cuanto a su farmacocinética, como habíamos dicho, es altamente liposoluble. Su inicio de acción en 20 segundos, modelo trigocompartimental. Acá las diferencias vienen en cuanto a su distribución, metabolismo y eliminación, que es muy rápida. Esta droga se une a proteínas plasmáticas en un 98% y se metaboliza, se aclara también en plasma por esterasas, por colinesterasas plasmáticas. De tal forma que una de las cosas más importantes en el uso de esta droga es la velocidad de administración. Se ha recomendado que cuando uses un bolo único para un procedimiento corto, como pudiera ser un legrado uterino o un procedimiento de radiodiagnóstico o una endoscopía, se puede hacer un bolo de 4 mililitros, dado una velocidad de 4 mililitros cada 10 segundos, ¿no? Pero imagínense que yo quisiera hacer ya una anestesia más prolongada, ¿no? Ya debo usar una bomba de infusión para poder tener una infusión ya continua durante todo el tiempo que dure la cirugía. Entonces, para esto se han hecho modelos farmacocinéticos, de los que hablábamos hace un rato, que les va a permitir tener una concentración por defecto en plasma y en sitio de efecto, que el sitio de efecto en este caso se considera el cerebro, con estos modelos que se llaman TCI, que es Target Control Infusion, y por lo tanto es lo que actualmente usamos más, ¿no? Las infusiones de drogas endovenosas y sobre todo de propofol asociado a un opiáceo que puede ser el remifentanilo y asociado a un relajante también en infusión continua, porque la idea es que al ser estas drogas de metabolismo rápido en plasma, mientras yo las estoy infundiendo, pues tienen efecto sobre el paciente, pero una vez que yo cierre la infusión, en el lapso de 3 a 10 minutos, el paciente va a despertar sin efecto residual de droga, ¿no? Porque estas drogas no necesitan ir al hígado y metabolizarse y por lo tanto diríamos que son más predecibles en pacientes que tienen problemas de insuficiencia de órganos, ¿no? Hepática, renal. En cuanto a los efectos farmacológicos de Propofol, vamos a ver que sus efectos sobre el sistema nervioso central van a producir una inducción suave, rápida y mínima excitación, ¿no? Lo que decíamos. Si yo le digo a un paciente que su problema que tiene médico es quirúrgico, pues el paciente desde que le hablan de cirugía ya empieza a preocuparse, ¿no? ¿Por qué? Porque asocia la cirugía con la posibilidad de una anestesia y con la posibilidad de una complicación anestésico-quirúrgica y la posibilidad de no despertar, de no regresar. Entonces, por lo tanto, el paciente está muy estresado. Pero bueno, como siempre, cuando es una cirugía electiva, le damos tiempo para que se lo piense y luego venga y firme su consentimiento informado cuando ya lo ha socializado con su familia o lo ha interconsultado con otros especialistas. Y bueno, está un poco más tranquilo, pero el periodo de mayor estrés va a ser el día previo a la cirugía o los minutos previos a llegada al quirófano, ¿no? Cuando la enfermera le dice, señor, ya va a bajar a sala, póngase la bata o súbase a la camilla para llevarlo al quirófano, está muy estresado. De tal forma que, si bien es cierto, el paciente puede llegar al quirófano sin hablar nada, sin preguntar, está mirando todo lo que está sucediendo ahí y esto está aumentando su nivel de catecolaminas en sangre y lo que queremos es tranquilizarlo, ¿no? Antes de llevarlo al quirófano debíamos haber hecho lo que se llama una premedicación, ¿no? O sea, una sedación con una benzodiazepina que puede darse la noche anterior de la cirugía y otra dosis incluso el día de la cirugía a las 6 de la mañana muy temprano
de tal forma que las benzodiazepinas van a tener un efecto ansiolítico y el paciente va a llegar al quirófano, diríamos, despierto, con lo que se llama una sedación consciente, o sea, con la capacidad de tener los ojos abiertos y colabora con todo lo que usted le diga, pero tiene ansiólisis, o sea, tiene mucha tranquilidad, no está, digamos, preocupándose por lo que pasa y por lo que mira alrededor de su cuerpo, digamos, dentro del quirófano, ¿no? Estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo en los extremos de la vida y en el sexo femenino, ¿no? O sea, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, que el adolescente no lo podemos descubrir así bruscamente, ponerlo desnudo, esto le crea muchos problemas. Los niños igualmente, la separación de los padres, el hecho de que ya no se vean acompañados de sus padres los estresa mucho. Y en los ancianos igualmente, ¿no? El anciano vuelve a ser como un niño, o sea, en realidad está un poco, puede estar, diríamos, desadaptado, ¿no? Cuando lo cambiamos, lo sacamos de su habitación, de su casa, lo llevamos al hospital y luego al quirófano, que está todo frío y hay un montón de gente rara que se mueve rápido. Entonces, todo eso genera un nivel de estrés elevado en el paciente. Entonces, realmente hacerle una premedicación es muy importante y usar una droga como esta, como Propofol, que le va a producir una inducción rápida en 20 segundos. Yo le digo al paciente, bueno, señor, estamos acá en el Hospital María Auxiliadora y vamos a hacer un viaje en Aerolíneas María Auxiliadora. Ni bien le estoy diciendo esto, el paciente ya está durmiendo, ¿no? Como espero no estén ninguno de ustedes ahorita. Y por lo tanto es tan rápida que no tiene tiempo de excitarse, de ver su vida pasar, de pensar que no va a regresar, ¿no? Otra de las cosas con Propofol es que no altera la respuesta al CO2, o sea que tampoco va a producir depresiones respiratorias muy profundas, pero definitivamente tenemos que tener una mano técnica que lo use, o sea que no le podemos dar el Propofol para que lo use, digamos, cualquier persona sanitario que no haya sido entrenado, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos endoscopías en los países del primer mundo, se hacen en los centros endoscópicos, todos los pacientes están con Propofol en infusión, pero para poder usarse, las personas que lo usan tienen que tener una acreditación en pseudoanalgesia, ¿no? Quiere decir que puede ser en un centro de gastroenterología, tanto el gastroenterólogo como la enfermera que lo ayuda y el anestesiólogo tienen que estar capacitados en pseudoanalgesia para que el centro endoscópico acredite, ¿no? Eh, Porque si bien es cierto, no altera la respuesta al CO2, de todas maneras puede producir hasta paro respiratorio si no ha sido usado adecuadamente, ¿no? Recuerden que esta es la droga que mató a Michael Jackson, ¿no? Justamente porque él había usado una benzodiazepina, porque era un paciente depresivo, usaba benzodiazepinas y obviamente el depresivo, su primer síntoma, pues, falta de sueño, ¿no? Insomnio. Y obviamente necesitaba además un hipnótico y seguramente ya había probado Propofol en algún momento, supuestamente en alguna clínica, pero esta vez lo probó de manos de su cardiólogo de cabecera que vivía con él o que estaba con él. Y obviamente este cardiólogo no sabía manejar el Propofol y hizo un efecto sinérgico con la benzodiazepina que se había ingerido previamente y hizo paro respiratorio, ¿no? Y desde la mansión hasta el lugar donde lo atendieron, digamos, a la clínica, ya llegó cadáver, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas drogas, si bien es cierto, pueden tener unas ventajas sobre las otras, definitivamente tienen que estar en manos de gente que sea capacitado. En cuanto a los efectos cardiovasculares de Propofol, es una droga que produce gran vasodilatación, ¿no? Un 9% de disminución en la resistencia vascular sistémica, también en la presión arterial sistémica, sistólica, perdón, diastólica, y un gasto cardíaco deprimido moderadamente entre un 12 a un 15%, y como decíamos, es bradicardizante. En cuanto a los efectos del sistema respiratorio, habíamos dicho que va a producir depresión respiratoria con aumentos de CO2, pero bastante sutiles, 5 mililitros de mercurio,
sin liberar histamina, o sea que es útil en atópicos, en asmáticos. Los usos clínicos, inducción y mantenimiento de la anestesia, ¿no? Para intubar y luego dar anestesias prolongadas. Su mayor ventaja es la rápida recuperación, o sea que yo le cierro la infusión al paciente y en 10 minutos está despierto. Puede irse incluso manejando a su casa, aunque no lo mandamos, pero puede ocurrir. Eh, es el agente de elección en cirugía de corta estancia y cirugía ambulatoria, debido a que es la droga que menos náuseas y vómitos produce. Casi todos los anestésicos producen náuseas y vómitos. Y si la cirugía es emetizante, peor. Pero esta es la droga que produce menos estos efectos y por lo tanto se usa en cirugía de día. También se va a usar en sedación prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, bueno, hace algunos meses que tuvimos una elevada incidencia de COVID, en el mundo se acabaron los sedantes, se acabó el midazolam, todas las benzodiazepinas y se acabaron los narcóticos. Ya no había, o sea, la producción, mejor dicho, el uso, la demanda había superado la producción en el mundo de estos fármacos y se tuvo que echar mano de propofol, ¿no? Y la verdad que sí, el propofol sirve para las unidades de cuidados intensivos, mantener sedados a los pacientes. El problema es su, diríamos, que puede aumentar la cantidad de lípidos en los pacientes y por lo tanto cada vez, o mejor dicho, no se puede usar en forma muy prolongada, ¿no? Es útil en neurocirugía, por lo que decíamos, si yo le pongo una infusión a un paciente posoperado de un traumatismo encefalocraneano, de un tumor cerebral, luego la puedo cortar y evaluar si el paciente está yendo bien en su posoperatorio, está mejorando, ¿no? En cuanto a los pacientes alérgicos o con asma bronquial, también es la droga de elección. La inducción, en promedio, podemos usar 2 miligramos kilo para un bolo, para intubar, pero tener en cuenta siempre que en pacientes ancianos debemos disminuir un 20%, debido a lo que decimos, menos proteínas plasmáticas. Y en cuanto a la dosis, en pacientes hasta 3 o 4, o sea, aquellos que tienen comorbilidades descompensadas y con riesgo de complicación o de muerte, deberíamos disminuir el 50% de la dosis que le toca por kilo de peso y la velocidad de administración. La infusión para el mantenimiento, habíamos dicho, es por estas bombas que vamos a ver en el caso clínico, que es bombas de infusión asociados siempre a opiáceos. Y por último, la ketamina, ¿no? A ver, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta? Espero que no estén durmiendo. Hola. Sí, doctora. Yo quedo mirando varias setas ya acá por el ambiente. No, doctora. No creo que mis Bueno, compañeros estén durmiendo. qué bien que estén No, doctora. despiertos. Estamos Bueno, despiertos. vamos a ver Sí, doctor. ahora esta droga que es la ketamina, ¿no? Mire, la ketamina, a diferencia de las drogas que habíamos estudiado hasta ahora, que son básicamente hipnóticos, la ketamina es un anestésico endovenoso puro. Esto quiere decir que además de su efecto hipnótico, tiene un efecto analgésico. O sea que se pudiera usar solo, ¿no? Sin asociarlo a opiáceos, no sería necesario porque ya tiene efecto analgésico. La ketamina se usó mucho, más o menos en los años 70 hasta los 90, como única droga de usarse debido a que en el año 90 en el mundo se hablaba de calidad total, todo era calidad total a todo nivel del ejercicio, digamos, de la ciencia, y la ketamina tiene algunos efectos como efectos cardiovasculares, quiere decir que produce taquicardia, hipertensión, o sea, aumenta las catecolaminas, y alteraciones psíquicas al despertar, quiere decir delirio, pacientes que pueden tener sueño, delirios, o tornarse, digamos, agresivos al despertar, ¿no? Y esto fue factores que determinaron la limitación en el uso hacia los años 90, porque como todo el mundo hablaba de calidad total, pues calidad total en anestesia no era ver un paciente que despertara medio excitado, ¿no? Entonces dejó de usarse, pero
actualmente la ketamina otra vez ha tomado impulso y ahora les cuento cómo. Y la ketamina racémica tiene dos estereoisómeros, ¿no? La ketamina R y la ketamina S. Perdón, ahí hay un error en los signos. La ketamina S se ha visto que tiene 4 veces mayor afinidad por el receptor NMDA y por lo tanto es mejor inductor del sueño que la ketamina R. Entonces, cuando nosotros usamos este fármaco, lo vamos a usar básicamente por su efecto inductor del sueño. Entonces, nos interesa básicamente esta parte de este estereoisómero de la ketamina, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra parte, que es la ketamina R, más bien tiene los efectos indeseables que habíamos hablado, ¿no? Los efectos cardiovasculares estimulantes y los efectos del despertar. Yendo ahora a ver un poco sobre el mecanismo de acción. La ketamina se ha visto que va a bloquear el receptor NMDA. Como sabemos, este receptor NMDA es un receptor que aún continúa mucho en investigación y está asociado mucho a las vías de transmisión del dolor e incluso a la cronificación del dolor. Al bloquear la actividad de glutamato, que como sabemos es el único neurotransmisor excitador más abundante que tenemos en el sistema nervioso central, al bloquearse, digamos, este efecto de glutamato, se produce el efecto hipnótico que nosotros queremos para el paciente que vamos a anestesiar, ¿no? Que esté dormido, el efecto amnésico, que no recuerde nada de lo que le sucede en ese momento, analgésico y además psicomimético, ¿no? Esta es la parte mala, psicomimético es que se puede excitar, digamos, pero que esa excitación no se va a ver, claro, mientras duerme, sino cuando esté en la fase del despertar, ¿no? En los últimos años se ha descrito, a pesar de que la ketamina está contraindicada a dosis terapéuticas para pacientes con síndrome de hipertensión endocranial, se ha visto que se puede usar a dosis bajitas y que tiene un efecto neuroprotector en aquellos pacientes que tengan este problema hipóxico a nivel cerebral, ¿no? Porque disminuye el daño neuronal hipóxico mediado justamente por la activación de este receptor NMDA por exceso de glutamato. De tal forma que se le ha encontrado un efecto benéfico en este punto y vamos a ver otros más adelante. Bueno, esto nada más para que tengan un recuerdo visual de cómo ese receptor NMDA actuaría la ketamina sobre el receptor y bloquearía el glutamato. Aparte de su mecanismo de acción sobre este receptor NMDA, hace algunos años ya se descubrió el efecto de la ketamina sobre los receptores opiáceos, ¿no? Y esto fue un descubrimiento casi casual, ¿no? Se vio que aquellos pacientes que tenían cáncer de elevada sobrevida, como son los pacientes que tienen cáncer de próstata o de mama, se vio que cuando este paciente ya estaba en su fase metastásica, comenzaba a tener ya dolor muy intenso debido a que, o por la compresión del tumor hacia las vísceras o hacia el hueso, o metástasis óseas, hepáticas, el paciente comenzaba a tener dolor y cada vez el dolor iba increciendo y llegaba un momento que por más morfina que le dabas al paciente, el paciente seguía por las noches llorando de dolor y no había como calmarlo, ¿no? O sea, llegabas a tener dosis de opiáceos que le producían sueño y obviamente gran estreñimiento y sin embargo no se aliviaba el dolor, ¿no? Entonces habíamos llegado a un fenómeno que se llama tolerancia a opiáceos, ¿no? Y por lo tanto ahí había dos posibilidades, rotar opiáceos, que es decir, si yo le estaba dando morfina, pues rotar a oxicodona, hidromorfina o a cualquiera otra, o a metadona. Pero a pesar de esto, el paciente podría seguir generar tolerancia a varios opiáceos y no podías aliviarlo. Entonces alguien dijo, pero a ver, hay que echar mano de otros analgésicos, ¿por qué no probamos con ketamina? Y comenzaron a darle a los pacientes que tenían tolerancia a opiáceos ketamina. Y fue bastante reconfortante porque la ketamina, además de su efecto hipnótico a dosis más bajitas, produce euforia. Entonces el paciente estaba contento, ¿no? Despierto y contento, que es lo que quería la familia y el paciente mismo,
disfrutar los últimos días de su vida con una calidad de vida mejor. Entonces se comenzó a usar la ketamina y se vio una cosa llamativa, que después de haber usado ketamina 15 días o un mes, el paciente podía volver a usar el opiáceo como en sus dosis iniciales, porque el fenómeno de tolerancia a opiáceos había desaparecido, ¿no? De tal forma que la ketamina tiene mucha utilidad en este caso, y se vio que tenía efectos sobre estos receptores opiáceos, por ejemplo, sobre el receptor sigma-opiáceo, que sería responsable de los efectos analgésicos y disfóricos de la ketamina. Sobre los muscarínicos tendría efectos como la amnesia, el aumento del tono simpático, o sea, taquicardia, hipertensión, el efecto broncodilatador, que por ello la ketamina es la droga de elección en pacientes asmáticos, ¿no? Que a veces vienen a la emergencia y dices, bueno, ¿qué le voy a dar? Pues ketamina va muy bien, ¿no? Y uno de los efectos muscarínico que produce la ketamina es midriasis, ¿no? Que al ver al paciente midriático, si no le damos una benzodiazepina asociada a ketamina, el que lo miraba al paciente podría pensar que está sintiendo dolor, ¿no? Pero es un efecto muscarínico de esta droga. En cuanto a su efecto kappa, se ha visto que sería responsable a este nivel de la analgesia cerebral y espinal, dado que la ketamina se puede poner por cualquier vía, se puede usar por la vía oral. Su presentación es líquida para administración intramuscular endovenosa, pero se puede usar vía oral, sublingual, intratecal, rectal, intranasal, ¿no? Por todas las vías, de tal forma que los chicos que son farmacodependientes usan la ketamina, la meten en microondas y la solidifican y después se la inhalan como si fuera cocaína por la fosa nasal, ¿no? También, bueno, esto lo veíamos mucho en los pirañitas, que así como inhalan el terocal, también usaban la ketamina con esos fines, ¿no? Bueno, volviendo entonces a este efecto de la ketamina sobre los receptores opiáceos, recordarles pues este efecto, diríamos, dual que puede tener la ketamina y que a dosis bajas realmente se le ha visto sus efectos antagónicos sobre el receptor NMDA, y a dosis altas más bien se consideran sus efectos opiáceos, ¿no? En cuanto a los efectos farmacológicos sobre el sistema nervioso central, la ketamina les va a dar una anestesia disociativa. Esto quiere decir que cuando usted tiene digamos, un trauma, vamos a suponer que alguien le pisa el pie y por lo tanto le genera un trauma, usted va a tener, digamos, estímulos dolorosos que van a ir hacia el asta dorsal de la médula espinal y por vías espinotalámicos van a ir al tálamo contralateral, ¿no? Esta es normalmente la conducción del dolor. Pero a partir del tálamo hay conexiones tálamo-corticales que hacen que la sensación dolorosa sea percibida por la corteza cerebral como una sensación desagradable. La anestesia disociativa generada por ketamina justamente disocia la corteza del tálamo. O sea que quiere decir que el individuo puede localizar la zona estimulada, en este caso el pie que ha sido agredido, y puede retirar, ¿no? Pero no está sintiendo que esa sensación sea una sensación desagradable. O sea, no la va a percibir como sensación desagradable, como dolor. Entonces, ese es el efecto de la ketamina, disociar el tálamo de la corteza, hacer que la percepción dolorosa no sea percibida como una sensación desagradable. De otro lado, la ketamina va a producir inconsciencia, que nosotros queremos eso para el paciente, amnesia y analgesia. Pero también se ha visto que puede producir un estado cataléptico, es decir, con ojos abiertos. El paciente no cierra los ojos con ketamina. Para que cierre los ojos a veces hay que asociarlo a una benzodiazepina. Tiene reflejo corneal, presenta un nistagmos lentos en los ojos, hipertonía y mioclonías. Esto haría que cuando
usemos ketamina si necesitamos relajar al paciente, relajación muscular, o para intubarlo, necesitamos siempre asociarla a un relajante. En cuanto a otros efectos como que produce dilatación pupilar moderada, lagrimeo y salivación, también serían efectos muscarínicos, ¿no? Que podrían hacer pensar que el paciente está sintiendo dolor, pero son efectos propios de esta droga. Otra de las cosas es la vasodilatación cerebral de la que hablamos por aumento de la presión intracraneal. Esta droga está contraindicada en pacientes con traumatismo encefalocraneano o hipertensión cerebral. Y además se ha visto reacciones al despertar. Estas reacciones al despertar pueden variar entre un 5 y un 30% debido a que va a depender de la personalidad premórbida del sujeto. Esto quiere decir que si yo le pongo ketamina a un niño que vive pues, en condiciones ideales, el niño no necesita una benzodiazepina porque no se excita, duerme tranquilo, pero si se lo pongo, por ejemplo, a un delincuente o a un paciente psiquiátrico, pues puede tener un despertar muy, muy delirante, ¿no? Muy agresivo. Entonces, las alteraciones del estado de ánimo, de la percepción de la imagen corporal, alucinaciones visuales, auditivas, sueños, delirios, van a depender mucho de la personalidad premórbida del sujeto. Por eso es que los médicos tenemos que, en una entrevista personal con el sujeto, cuando le hacemos la anamnesis, el examen físico y conversamos con él, debemos saber reconocer qué paciente tenemos delante, ¿no? Y podemos hacer un diagnóstico si el paciente no es un tipo con un problema depresivo o psicótico que pudiera, digamos, exacerbarse con esta droga. En cuanto a los efectos del sistema respiratorio, la ketamina, yo se las enseño mucho a los alumnos que van a ser médicos generales de primera instancia, porque no es depresora respiratoria ni depresora cardiovascular. Por lo tanto, es una droga que puede usarse en manos de médicos no anestesiólogos, ¿no? Porque al no producir problemas respiratorios o cardiovasculares, pues el médico puede usarla incluso en un procedimiento donde en una primera instancia haga de anestesiólogo y luego de cirujano, ¿no? Por ejemplo, se van al Serum y por ahí les llega pues una señora que ha dado a luz en su casa y en la sierra y de pronto no la pueden trasladar, está haciendo una endometritis porperal o tiene una retención de restos placentarios y usted necesita hacer un legrado uterino para salvar la vida de esta madre y no tiene de pronto cerca un hospital donde la pueda llevar a un centro quirúrgico, de pronto puede hacerle legrado bajo efectos de la ketamina, ¿no? Le va a dar hipnosis, analgesia, y no hay riesgo de que haga parada respiratoria o cardíaca, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es una droga muy noble. El único problema sería que usted tiene que manejar ambas cosas, ¿no? O sea, primero de anestesiólogo y cuando ya la ve hipnotizada, pasa al lado del cirujano, ¿no? Y puede hacer ambas funciones, digamos, y poder salir de este evento, ¿no? Bueno, recordar que también es excelente broncodilatador por su efecto simpático mimético y es muy útil en los pacientes que vienen con asma a la emergencia, incluso con cuadros muy severos y tienen que operarse. En cuanto a los efectos cardiovasculares, vamos a ver que puede producir liberación de catecolaminas, y por lo tanto no se debía usar, pues obviamente en pacientes coronarios, cardiópatas o pacientes muy ancianos, ¿no? Porque podrían desencadenar una hipertensión severa, hasta la ruptura de un aneurisma que pudiera estar oculto, ¿no? Los usos clínicos lo vamos a usar en la inducción para dormir e intubar a un paciente, siempre asociado a una benzodiazepina y a un relajante, si es el caso de intubación. Y para el mantenimiento de la anestesia también se puede dar una infusión continua. La dosis en promedio por la vía endovenosa es 2 miligramos kilo y por la vía intramuscular 5 miligramos kilo. El tiempo de inducción, o sea, en 30 a 60 segundos por la vía endovenosa el paciente va a estar dormido y también la podríamos usar si no tenemos una vena por la vía intramuscular
Más o menos intramuscular puede demorar un poco más, entre 7 a 10 minutos. Y el tiempo de duración de un bolo es más o menos de 15 minutos, que es un tiempo, digamos, prudente para procedimientos cortos, como puede ser un legrado uterino, una reducción de una fractura de un niño, de una fractura en tallo verde, o para procedimientos fuera del quirófano, en pacientes que no colaboran, ¿no? Como los niños, cateterismos, tomografías. En promedio, la dosis es de 2 miligramos kilo, como habíamos dicho, y en infusión de 0,2 a 0,8. Bueno, habíamos dicho que la vamos a usar como sedante y analgésico en la inducción, en infusión, y también podemos usar por la vía epidural o caudal. ¿Cuáles son las indicaciones? Procedimientos diagnósticos o terapéuticos de corta duración que no requieran relajación muscular, ¿no? O sea, aquellos que no son, digamos, de cavidades, ¿no? Se pueden hacer simplemente con la droga. Y si ya necesitamos usarlo para una cavidad, pues asociarle un relajante. En cirugía ambulatoria, ¿por qué? Porque la ketamina se metaboliza en 4 horas. O sea que puede el paciente operarse hoy, irse hoy por la tarde a su casa. En pacientes con alto riesgo, ASA 3 o ASA 4, que son los que llegan a veces a la emergencia, con shock hipovolémico, deshidratados severos, con broncoespasmo, con EPOC, con asma bronquial, o patología cardíaca y respiratoria, pero excluyendo obviamente la isquemia y la hipertensión pulmonar, en los cuales está contraindicado. En obstetricia se puede usar para el parto vaginal y la cesárea, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo a una paciente una anestesia epidural y está muy ansiosa, que dice que todavía le duele, pues le puedo poner una dosis de ketamina y con eso le completo la analgesia. O si la paciente está en un parto vaginal y no le han puesto nada, ni un catéter epidural, nada, y está con mucho dolor, está en un periodo expulsivo y no puede sacar al niño porque ella misma no puja adecuadamente porque está muy tensa, pues le podemos poner un analgésico por la vía endovenosa como la ketamina, y este no interfiere en la contracción uterina, de tal forma que en el siguiente pujo, en la siguiente contracción, el niño podría salir sin problemas. El único inconveniente es que la madre y el niño no tendrían este encuentro tan importante al momento que nace. Igualmente podemos usarlo como suplemento en técnicas locorregionales. Esto quiere decir, ya sea en pacientes con anestesia regional de epidural, o sino en bloqueos de plexo para cirugías de extremidades, miembro superior o miembro inferior, para que el paciente pues esté dormido y no esté ansioso dentro del quirófano. También se puede usar como sedación en otros tipos de procedimientos de corta duración, ¿no? En bloqueos de extremidades, de dedos. Contraindicaciones. Bueno, recordar básicamente que hemos tenido casos de muerte por ketamina debido a que eran pacientes, no es que la dosis fue muy alta ni nada de esto, sino que eran pacientes que podían tener un aneurisma cerebral, torácico, abdominal, no diagnosticado, ¿no? Como puede ser un paciente joven, ¿no? Nadie piensa que tiene un aneurisma cerebral, hace una hipertensión por ketamina y bueno, puede romperse el aneurisma, ¿no? Pero felizmente la asociación de la ketamina a una benzodiazepina en una técnica que se llama la ketaranalgesia, que es asociarla a benzodiazepina, disminuye, digamos, esta hipertensión que se puede dar, ¿no? Eh, También está contraindicada en patología cardiovascular, obviamente, hipertensos previos, pacientes con infarto o anginas conocidas, en insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, en pacientes con síndrome de hipertensión endocrina, ya lo habíamos mencionado, en tireotoxicosis y obviamente en trastornos psiquiátricos, sobre todo en psicóticos, ¿no? No sé si tienen ahí alguna pregunta para conversar. Sí, doctora, yo tengo una consulta. Bueno, recuerdo que mencionó de que en el caso del propofol Ujú. había ciertos efectos sobre el sistema nervioso central. Un estado cataléptico, mencionó, doctora. No, 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 eso es ketamina. La Ya, ketamina te doctora. da ese estado cataléptico, ¿no? O sea, como ojos abiertos, nistagmos, lagrimeo, salivación, midriasis. Y claro que entonces hace pensar que el paciente, no se puede, diríamos, estuviera despierto, ¿no?
inclusive sintiendo dolor que no puede expresar, ¿no? O sea, que no puede gritar, llorar, pero ese efecto de la ketamina, ¿no? Que tiene efectos muscarínicos. Sí, doctora. También en este caso de la ketamina, hipertonías también, lo mencionó también, doctora, y mioclonía. Ah, sí, o sea, la ketamina además te da aumento del tono muscular. Por eso es que cuando uno quiere hacer un procedimiento que necesita relajación, pues necesitas asociarlo además a un relajante, ¿no? Porque te aumenta el tono muscular. O sea, a diferencia de otros fármacos que son más bien te producen hipotonía, ¿no? Incluso las benzodiazepinas, ¿no? Te disminuyen el tono muscular. Por eso que cuando ustedes ven que llega un paciente a la emergencia convulsionando, lo primero que hace la enfermera de emergencia, el emergenciólogo dice, diazepam, ¿no? Póngale diazepam. Pero recuerden que el diazepam, ¿qué cosa es lo que va a hacer? Va a ser una disminución del tono muscular, con lo cual la contracción tónico-clónica no se va a dar y los que miran van a estar contentos de que ya no la miran. Y obviamente el paciente también porque no se golpea la cabeza, ¿no? Pero la actividad anormal electroencefalográfica no cambia, ¿no? Porque las benzodiazepinas no son anticonvulsivantes. En todo caso, ahí la droga de elección debería ser el tiopental, ¿no? Más que nada, doctora, creo que hasta el momento el tiopental sigue siendo como que un análogo que pueda reemplazar en casos de, bueno, de efectos cardiovasculares, doctora. Este, a ver, el tiopental no debiera usarse en pacientes cardiópatas, hemos Ah, dicho, perdón, ¿no? el etomidato, doctora, mencionó. El etomidato, sí, claro, el Etomidato, sí. etomidato, sí, sería esa droga de elección en estos pacientes. El problema que, por ejemplo, para nosotros, etomidato no hay en el país, porque es una droga barata. Y usted sabe que acá, por más que haya una Digemid, la Digemid no tiene pues política de importación de drogas, ¿no? O sea, está prácticamente sujeta a las drogas que traen los laboratorios, ¿no? Y los laboratorios traen las drogas en función de su negocio, ¿no? Entonces, al ser una droga barata, a nadie le importa el negocio. Sin embargo, Colombia, Chile, que tienen mejores políticas, sí lo tienen, ¿no? Porque es una droga muy útil. Sí, doctora. Y con respecto también a esto, es que me queda la duda sobre ese efecto adverso del, bueno, de la hipertonía y mioclonías en el caso del ketamina, por ejemplo, en pacientes que sufren de síndrome de Parkinson o Ah, parkinsonismo, claro, doctora. obviamente en pacientes no es que esté indicado, pues, ¿no? O sea, de preferencia en pacientes que ya tienen algún trastorno muscular no es necesariamente que esté indicado, ¿no? Muy bien, doctora. En sí, entonces, en ese caso, doctora, se podría manejar con un análogo, que podría ser el etomidato o propofol en ese caso, doctora. Claro, claro. O sea, actualmente en el mundo la droga, digamos, hipnótica que más se está usando es el propofol, ¿no? ¿Por qué? Porque la tendencia en el mundo es hacer cirugía de corta estancia. Ustedes ven, la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Ya nadie hace la paratomía, pues excepto que esté indicado, ¿no? La tendencia es hacer cirugía robótica, cirugía laparoscópica, incluso la cirugía ortopédica, traumatológica, ahora es mínimamente invasiva, ¿no? De tal forma que si hablamos de cirugía mínimamente invasiva, la anestesia también tiene que ser mínimamente invasiva. O sea, tratar de que el paciente se recupere lo más pronto y se pueda ir a casa. Entonces, la tendencia en el mundo es, sobre todo en países del primer mundo, es pues, como les digo, hacer cirugía de día, ¿no? Cirugía de corta estancia, porque esto va a tener varios beneficios, ¿no? Por un lado, no solamente son los costos hospitalarios que son terribles mientras el paciente se queda más tiempo en el hospital, sino también las menores morbilidades del paciente, ¿no? Si el paciente se queda más en el hospital, tiene más riesgo de hacer infecciones intrahospitalarias y esto va a prolongar la estancia, va
empeorar, digamos, va a prolongar el tiempo en el cual el paciente se reincorpore a su vida normal y sobre todo va a aumentar los costos, ¿no? Entonces, si en el mundo hay una tendencia a la cirugía de corta estancia, pues las drogas que tienen metabolismo plasmático rápido, que no dejan efecto residual como propofol, remifentanilo, ¿no? Que se metabolizan por colinesterasas en plasma, son las drogas de elección. ¿Alguna otra pregunta, duda? Pregunten nomás. Los niños menores de 5 años hacen las preguntas más interesantes, porque ellos no tienen miedo de preguntar. Parece que ya no, doctora. Creo que ha Ya quedado no. bastante claro. Yo creo que la única pregunta es ¿a qué hora nos vamos a dormir? Bueno, chicos, Probablemente, doctora. yo creo que la mitad de ustedes han estado en hipnosis durante esta clase, pero la verdad que la historia mía es que a mí me apasionan las técnicas endovenosas, ¿no? Que son de avanzada, pero básicamente, como tienen mucho de farmacología, un poco que pueden tornarse más aburridas que una clase de anestesia regional o de monitoreo, que son pues, que hay mucho más figuras, más cosas, ¿no? Pero bueno, haremos el caso clínico y ahí disfrutarán más de este tema de la anestesia endovenosa. Entonces, Doctora. nos vamos a ver el día sábado con el doctor Pinedo. Sí, doctora. ¿Hemos terminado ya las Sí, teorías? sí, doctora. Sí, ¿no? Ya, la próxima semana, o sea que para ustedes es la siguiente, ¿no? Ustedes van a hacer ahora toras, Sería, ¿verdad? Hacen sí, una doctora, semana de esta semana toras. rotamos con Ya. todo. Entonces, en la siguiente, Sí. ustedes van a hacer una semana con nosotros de puros, bueno, no es una semana, los